Marido y su amante planearon quitarle todo, pero en el tribunal, la jugada de la esposa cambió todo. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de la enorme mansión Montenegro, reflejando su resplandor en los candelabros de cristal y los pisos de mármol pulido. Era una casa imponente, símbolo de poder y riqueza, construida sobre los sueños de una mujer que siempre había creído en el amor. Camila Montenegro se despertó con una ligera sensación de vacío, una que llevaba sintiendo desde hacía años, pero que últimamente se había convertido en una constante. Se giró en la cama y encontró el otro lado vacío. Esteban no estaba allí. Miró el reloj en la mesita de noche, 6:15 de la mañana. Demasiado temprano para que él ya estuviera fuera. Se sentó en la cama, dejando que sus dedos recorrieran las sábanas frías. Quizás salió a correr, pensó, tratando de convencerse a sí misma. Esteban había cambiado en los últimos años. Ya no era el hombre amoroso con quien se casó. Algo en él se había vuelto distante. Calculador. Frío. Buenos días, señora. La voz de Rosa, su ama de llaves de confianza, la sacó de sus pensamientos. Buenos días, Rosa. ¿Has visto a Esteban? La mujer titubeó un momento antes de responder. Salió temprano. No dijo a dónde iba. Camila notó la incomodidad en su tono. Rosa sabía algo. Pero no insistió. Bajó a desayunar, tratando de ignorar la punzada en su pecho. El comedor estaba impecablemente arreglado, pero el asiento de Esteban seguía vacío. Camila tomó un sorbo de su café, sin saber que esa mañana sería el principio del fin. Camila Montenegro era mucho más que una esposa devota. Era la heredera de un imperio de la construcción, una empresaria fuerte que había sabido expandir los negocios de su familia tras la muerte de su padre. Siempre fue admirada por su inteligencia y determinación, pero también por su belleza, una mujer alta, de rasgos elegantes, ojos intensos y una presencia que imponía respeto. Sin embargo, en su corazón seguía siendo una mujer que anhelaba amor. Y Esteban Ferrer lo sabía. Cuando se conocieron, él era un abogado prometedor, encantador y ambicioso. Supo exactamente cómo conquistarla, cómo hacerle creer que su amor era real. La colmó de atenciones, de detalles, de palabras dulces. Le hizo creer que era su mundo. Pero lo que Camila nunca imaginó es que, para Esteban, ella no era más que un trampolín. Él nunca la amó. Lo que amaba era su apellido. Su fortuna. Su poder. Y lo peor de todo, es que ella nunca lo vio venir. Tu esposo no es el hombre que crees, Camila. Camila levantó la vista de los documentos que revisaba en su oficina. Frente a ella, sentada con una expresión de falsa inocencia, estaba Juliana Vélez, la asistente personal de Esteban. No entiendo a qué te refieres, Juliana. Camila frunció el ceño, incómoda por el tono de la joven. Nada, señora. Solo decía que los hombres a veces cambian. Y cuando lo hacen, es mejor estar preparada. La mirada de Juliana tenía algo perturbador. Demasiada confianza. Camila no lo sabía en ese momento, pero esa mujer, que fingía humildad y respeto, llevaba años acostándose con su marido. Y no solo eso, estaban planeando destruirla. Las noches se volvieron solitarias. Los desayunos, silenciosos. Esteban pasaba más tiempo fuera, siempre con excusas perfectas, reuniones, viajes de negocios, casos urgentes. Camila trató de ignorarlo, de justificarlo. Hasta que las mentiras se volvieron imposibles de ocultar. Voy a llegar tarde esta noche, dijo Esteban una tarde, mientras se ajustaba la corbata. ¿Otra vez? ¿Y ni siquiera me dirás por qué? Preguntó Camila, tratando de mantener la calma. Él suspiró con fastidio. No empecemos, Camila. Sabes que mi trabajo requiere sacrificios. El problema es que solo yo estoy sacrificándome aquí. Esteban la miró con frialdad. Camila, ¿te has mirado al espejo últimamente? Estás paranoica. No todo gira alrededor de ti. Ese fue el primer golpe. Desde ese día, todo cambió. El amor desapareció.
Las caricias se volvieron inexistentes. Y las sombras de la traición empezaron a envolverla sin que ella lo supiera. Camila nunca imaginó que su esposo ya compartía la cama con otra mujer en su propia casa. Juliana Vélez no solo era su amante. Era su cómplice. Llevaban 3 años juntos en secreto. 3 años planeando el momento exacto para destruir a Camila. No podemos simplemente divorciarnos, dijo Juliana una noche, abrazada a Esteban en un hotel de lujo. Ella es demasiado poderosa. Si la dejamos ir, recuperará todo y acabará contigo. Lo sé, murmuró él, encendiendo un cigarro. Pero ya tengo un plan. Juliana sonrió con malicia. Entonces dime, mi amor. ¿Cómo la vamos a destruir? Esteban se giró hacia ella y le acarició el rostro. Vamos a hacer que el mundo crea que Camila Montenegro está loca. Y cuando lo logremos, su imperio será nuestro. Camila empezó a notar pequeños cambios. Olvidaba dónde dejaba las llaves. Se le pasaban fechas importantes. Se sentía más cansada de lo normal. Esteban, siempre con una expresión preocupada, le decía: Camila, amor, te noto diferente. ¿Estás bien? Sí, solo estoy cansada. Pero no era solo cansancio. Lo que ella no sabía era que su propio esposo la estaba envenenando poco a poco. Y lo peor de todo, es que no tenía idea de lo que estaba por venir. Las noches de Camila Montenegro se habían vuelto pesadas, llenas de sombras que no podía comprender del todo. La fatiga la consumía, y por más que intentaba encontrar una razón lógica para su agotamiento constante, nada parecía tener sentido. Se miraba al espejo y notaba sus ojos enrojecidos, las ojeras marcadas, el leve temblor en sus manos. Se sentía débil, desconcentrada. Algo dentro de ella se apagaba lentamente, como si una neblina espesa la envolviera, impidiéndole pensar con claridad. Y mientras su mundo se desmoronaba, Esteban y Juliana celebraban en silencio la caída de la gran Camila Montenegro. No tardará mucho más, susurró Esteban, recostado en la cama de un hotel junto a Juliana, observando el techo con una sonrisa de satisfacción. Ya la tengo justo donde quiero. ¿Y qué sigue ahora?, preguntó Juliana, apoyando la cabeza en su pecho. El golpe final, respondió él, acariciando su cabello con lentitud. Cuando todos crean que Camila está loca, yo seré el esposo devoto que, con mucho dolor, tendrá que tomar el control de su fortuna para cuidarla. Juliana sonrió con malicia. Nunca imaginé que me excitaría tanto destruir a alguien. Esteban rió y la besó con intensidad. No había amor en su beso, solo la arrogancia de un hombre que se creía intocable. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Camila se aferraba a los barrotes de su balcón, respirando con dificultad. Algo dentro de ella le decía que estaba perdiendo el control de su propia vida. Pero todavía no sabía que no era una simple sensación. La estaban envenenando. La estaban volviendo loca. La estaban destruyendo. Y el peor de los venenos no era el que corría por su sangre. Era la traición de su propio esposo. Los síntomas comenzaron a intensificarse con el paso de los días. Camila olvidaba nombres, fechas, compromisos. Se despertaba desorientada, sin recordar cómo había llegado a su cama. Sus empleados comenzaron a notar los cambios en su comportamiento. A veces, se quedaba en medio de una conversación, perdida, sin saber lo que estaba diciendo. Pero lo peor ocurrió una mañana, en su propia oficina. Señora Montenegro, la voz de su asistente, Patricia, sonó vacilante. ¿Está segura de que quiere firmar esto? Camila frunció el ceño y miró los documentos frente a ella. Eran papeles de transferencia de bienes. Una gran parte de su empresa pasaría a nombre de Esteban. Su corazón latió con fuerza. Intentó recordar cuándo había tomado esa decisión. No lo recordaba. No tenía idea de cómo esos documentos habían llegado a su escritorio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Señora? Patricia la miraba con preocupación. Camila sintió que la cabeza le daba vueltas. Se levantó de golpe, derribando el vaso de agua que estaba sobre su escritorio.
Necesito aire, susurró. Se dirigió al baño de su oficina y se miró al espejo. Sus manos temblaban. Su rostro, el de la mujer fuerte y poderosa que había sido siempre, ahora reflejaba una sombra de lo que era. ¿Qué me está pasando?, pensó con angustia. Pero en lugar de respuestas, lo único que encontró fue un vacío abrumador. Esteban observó a su esposa desde la puerta entreabierta. Su expresión era impasible, sus ojos fríos. Era fascinante verla derrumbarse poco a poco. Esperó unos segundos y entró con el rostro lleno de preocupación. «Camila, amor, ¿estás bien?». Ella lo miró, los ojos llenos de confusión. «No lo sé. Esteban, creo que algo está mal conmigo». Él la abrazó con suavidad, pero su sonrisa maliciosa quedó oculta en su hombro. «Mi amor, creo que es hora de que busques ayuda». Camila cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho. Se sentía tan vulnerable, tan cansada. Y no se dio cuenta de que acaba de caer en la trampa. El doctor asignado para tratar a Camila fue elegido por Esteban. Un psiquiatra con historial de manipulación de informes, pagado para escribir exactamente lo que su esposo quería que dijera. Tiene episodios de paranoia, cambios de humor drásticos y pérdidas de memoria frecuentes. «Doctor, ¿puede ser estrés?», preguntó Camila, con la esperanza de una respuesta lógica. El hombre suspiró, fingiendo compasión. «El estrés puede ser un detonante, pero... Camila, debemos ser realistas. Los síntomas que describes son consistentes con ciertos trastornos psiquiátricos». La sangre se le heló. ¿Qué está diciendo? No te asustes. Lo importante es que busques ayuda antes de que sea demasiado tarde. Camila sintió que el aire le faltaba. Su mirada se dirigió a Esteban, que sostenía su mano con aparente cariño. «Yo estaré contigo, amor», dijo él, con una dulzura tan falsa que dolía. «Siempre». Ella sintió, pero en su pecho se encendió una alarma. Algo estaba mal. Muy mal. Pero aún no podía ver el monstruo en su propia casa. La noche en que Camila perdió el último rastro de confianza en su propia mente fue la más aterradora de su vida. Se despertó en la cocina de la mansión, con un cuchillo en la mano y los latidos golpeando su pecho. El suelo estaba lleno de vidrios rotos. Rosa, su fiel ama de llaves, la miraba con miedo desde la puerta. «Señora, ¿qué ha hecho?». Camila sintió un nudo en la garganta. No tenía idea de cómo había llegado allí. No recordaba haber roto nada. Pero sus manos estaban temblando. Y eso era lo más aterrador de todo. En ese momento, Esteban entró, con el rostro lleno de preocupación. «Dios mío, Camila». Ella lo miró, aterrorizada. «Esteban, yo, no recuerdo». Él se acercó y la abrazó con fuerza. «Mi amor, tenemos que aceptar la verdad. Necesitas ayuda». Camila sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Y si Esteban tenía razón? ¿Y si realmente se estaba volviendo loca? Lo que no sabía era que todo esto formaba parte del plan. Un plan meticulosamente diseñado para hacer que ella misma pidiera su propia destrucción. La lluvia caía con furia sobre la ciudad aquella noche, como si el cielo estuviera llorando junto con ella. Camila Montenegro se miró al espejo de su habitación, con los ojos hinchados por el cansancio y el rostro más pálido que nunca. Se sentía extraña. Perdida en su propio cuerpo. Desde hacía semanas, todo parecía desmoronarse en su mente, olvidaba cosas, perdía la noción del tiempo, tenía episodios en los que sentía que despertaba en medio de situaciones que no recordaba haber iniciado. Sabía que algo andaba mal con ella. Pero lo que más la aterrorizaba era que no sabía qué era. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar la sensación de ahogo que se apoderaba de ella con más frecuencia últimamente. Su corazón latía de forma irregular, como si su cuerpo le estuviera advirtiendo algo que su mente no lograba comprender. Respiró hondo y trató de enfocarse en lo que vendría esa noche, una cena importante con empresarios influyentes, un evento crucial para el futuro de la constructora Montenegro. Tenía que estar bien. Tenía que demostrar que todavía era la misma mujer fuerte de siempre.
Abrió su vestidor y tomó un vestido de terciopelo azul oscuro, uno de los favoritos de Esteban. Por alguna razón, sintió la necesidad de agradarle, de hacer que la viera de nuevo con los ojos con los que la miraba al inicio de su matrimonio. Se dijo a sí misma que todo esto era solo una fase, que con esfuerzo y amor, todo volvería a ser como antes. Esa fue su última mentira antes del desastre. Cuando bajó las escaleras, encontró a Esteban ya listo, impecablemente vestido con su traje negro. Se veía elegante, como siempre, pero en sus ojos no había calidez. Solo una frialdad cortante que ella prefirió ignorar. «Te ves hermosa», dijo él con una sonrisa tensa. «Gracias», murmuró Camila, intentando leer su expresión. Por un momento, sintió una punzada de alivio. Quizás, después de todo, su esposo aún la amaba. Quizás las cosas aún podían salvarse. Pero cuando entraron al salón del evento y vio a Juliana Vélez en una de las mesas, con un vestido rojo provocativo y una sonrisa burlona, supo que había estado engañándose todo este tiempo. El infierno acababa de comenzar. Los saludos fueron falsos, las sonrisas vacías. Camila se esforzó por mantener la compostura, pero su mente estaba nublada. Se sentía extrañamente ligera, como si estuviera caminando en el aire. Se llevó una mano a la sien, sintiendo un leve mareo. «Camila, ¿estás bien?», preguntó Esteban con fingida preocupación. Ella parpadeó varias veces, sintiendo la cabeza pesada. «Sí, solo, necesito un poco de agua». Se dirigió hacia la mesa de bebidas con pasos vacilantes. Su visión se volvió borrosa por un momento. El sonido de las conversaciones a su alrededor se hizo distante, como si estuviera bajo el agua. «Tranquila, Camila, tranquila», se susurró a sí misma, intentando aferrarse a la realidad. Pero entonces todo se apagó. Y cuando abrió los ojos de nuevo, el mundo que conocía había desaparecido. Despertó en una habitación blanca, con un dolor punzante en la cabeza y una sensación de confusión absoluta. Intentó incorporarse, pero su cuerpo se sentía pesado. Cuando miró a su alrededor, el pánico se apoderó de ella. No estaba en su casa. La puerta se abrió y entró Esteban con el rostro lleno de una angustia que a ella no le pareció real. «Camila, amor, ¿estás bien?». Ella intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Miró alrededor, con el corazón latiéndole a toda velocidad. «¿Dónde estoy?», logró murmurar. Esteban suspiró y tomó asiento junto a su cama. «Camila, anoche tuviste un episodio, fue aterrador». Ella frunció el ceño, sin entender. «¿Episodio?». Gritabas cosas sin sentido, tiraste copas, empujaste a uno de los socios. Todos estaban asustados, Camila. Ella sintió una punzada en el pecho. «No, eso no puede ser verdad». «Camila, ya no puedes seguir así. Necesitas ayuda». La palabra ayuda resonó en su mente como una sentencia. Miró alrededor de la habitación y notó que no estaba en un hospital común. Estaba en una clínica psiquiátrica. El aire se le atascó en la garganta. «No, no. Esteban, llévame a casa». «No puedo hacer eso, amor». Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Esteban, por favor». «No estoy loca». «Camila, lo que importa es que estés bien». Ella lo miró con desesperación. Y entonces, por primera vez, vio la verdad en sus ojos. Él no estaba allí para ayudarla. Él estaba allí para asegurarse de que no pudiera salir jamás. El tiempo dejó de existir dentro de aquellas paredes. Los días se confundían con las noches. Las enfermeras la miraban con lástima, los médicos la trataban como un caso más en sus archivos. Camila Montenegro, la mujer que había construido un imperio, ahora no era más que una paciente psiquiátrica. Los medicamentos la adormecían, pero no lo suficiente como para apagar su dolor. Recordaba cada palabra de Esteban, cada mentira que la había traído hasta ahí. Y lo peor llegó una tarde, cuando recibió la única visita que jamás habría esperado. La puerta se abrió, y allí estaba ella. Juliana Vélez.
Vestida de blanco, con una elegancia despreocupada, con una sonrisa venenosa en los labios. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué haces aquí?, susurró con voz rota. Juliana caminó lentamente hacia la cama y se inclinó sobre ella. Solo quería verte, quería ser la primera en decirte que tu esposo y yo nos vamos a casar. El aire se volvió pesado. Camila sintió que el mundo se rompía en 1000 pedazos. Juliana sonrió más, disfrutando cada segundo de su sufrimiento. Esteban ya firmó los papeles para tomar el control de tus bienes. Pobrecita, Camila. Siempre tan inteligente, tan poderosa, y ahora, mírate. Camila temblaba de furia, de dolor, de impotencia. Esto no puede ser real. Juliana se acercó más y susurró en su oído. Oh, querida, lo es. La risa de Juliana fue lo último que escuchó antes de sentir que todo su mundo se desmoronaba por completo. La oscuridad dentro del hospital psiquiátrico era sofocante. Camila Montenegro llevaba semanas en aquel lugar, atrapada en un limbo de medicamentos, terapias forzadas y soledad. La humillación que había sufrido al ser internada injustamente la había destrozado. Pero el golpe final no fue su encierro. Fue la visita de Juliana Vélez, la mujer que le había robado todo. Después de aquel encuentro, Camila dejó de luchar. Se rindió. Durante días enteros permaneció en su cama, sin hablar, sin moverse más de lo necesario. Su mirada estaba perdida en un punto muerto del techo, sus pensamientos enredados en la desesperanza. Se había convertido en la sombra de una mujer que alguna vez fue imponente. Las enfermeras murmuraban entre ellas cuando pasaban por su habitación. Dicen que era una mujer poderosísima, susurraba una. Pues ahora mírala. No queda nada de ella. Esas palabras la atravesaban como cuchillos, pero ya no tenía fuerzas para responder. Había muerto en vida. Pero un día, algo cambió. Aquella mañana, la enfermera que solía atenderla con indiferencia entró con una bandeja de medicamentos. Camila, como cada día, los tomó sin rechistar. Pero cuando la mujer se giró para salir, una nueva enfermera se cruzó con ella en la puerta. ¿Olvidaste algo?, preguntó la enfermera mayor. La otra negó con la cabeza. No. Solo vine a revisar a la paciente. La puerta se cerró, y la nueva enfermera, una mujer de unos 40 años, se acercó a la cama de Camila. Se inclinó ligeramente y le susurró al oído con rapidez. No te los tomes. Camila parpadeó, aturdida. ¿Qué? No te los tomes, repitió la enfermera. Te están manteniendo adormecida. Su voz era firme pero baja, como si supiera que alguien más podría estar escuchando. Camila sintió un escalofrío. ¿Quién eres? Alguien que todavía cree en la justicia, susurró la mujer antes de marcharse. Por primera vez en semanas, algo dentro de Camila se encendió. Esa noche, cuando las luces del hospital se apagaron y el silencio lo envolvió todo, se llevó los medicamentos a la boca, pero no los tragó. Esperó a que pasara la revisión nocturna y luego los escupió en el lavabo. Su corazón latía con fuerza. No sabía en quién podía confiar, pero si sabía algo, no podía seguir permitiendo que la destruyeran. Los días siguientes fueron un infierno. El síndrome de abstinencia golpeó su cuerpo con fuerza. Temblaba, sudaba frío, su cabeza parecía explotar. Pero lo soportó en silencio. Sabía que si mostraba algún signo de recuperación repentina, los médicos aumentarían las dosis. Así que fingió. Se arrastró entre los días como una muñeca rota, pero dentro de ella, su mente volvía a afilarse, su rabia crecía. Y con su rabia, creció su determinación. Hasta que una tarde, después de semanas de resistencia, logró su primer gran victoria. Estaba en el jardín del hospital, donde los pacientes podían salir bajo supervisión. Caminaba lentamente, con la mirada baja, cuando escuchó dos voces conocidas a la distancia. Se detuvo en seco. Se escondió detrás de una columna y aguantó la respiración. Ya es cuestión de tiempo, dijo la voz de Esteban. Cuando el juez nos conceda la administración total de sus bienes, estará acabada.
¿Y si se recupera?, preguntó Juliana. Esteban soltó una carcajada. ¿Camila? Por favor. Ella ya no existe. Esas palabras la atravesaron como un puñal. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que el dolor la sofocaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no lloró. No. No les daría ese placer. Regresó a su habitación y se miró al espejo. Sus manos seguían temblando, su rostro estaba pálido y demacrado, pero sus ojos estaban llenos de fuego. Por primera vez desde que había sido encerrada, sonrió. No estaba acabada. Estaba renaciendo. 2 semanas después, cuando su cuerpo finalmente se había desintoxicado de los fármacos, estaba lista para actuar. Esperó la visita del único hombre en quien aún confiaba. Héctor Salgado, dijo una de las enfermeras. Es su abogado. Camila levantó la mirada por primera vez en mucho tiempo. Cuando Héctor entró, la encontró sentada en la silla junto a la ventana. Pero no era la misma mujer derrotada que había visto la última vez. No. Había algo nuevo en su mirada. Algo aterrador. Camila, susurró él. Ella se giró lentamente hacia él. Héctor, dijo con voz baja, pero firme. ¿Cuánto tiempo tengo? Héctor frunció el ceño. ¿Para qué? Ella esbozó una sonrisa pequeña. Para destruirlos antes de que ellos me destruyan a mí. Héctor lo observó en silencio por unos segundos. Luego dejó los documentos que traía sobre la mesa. Camila, necesita saber algo. Ella se inclinó levemente. Dímelo. Héctor tragó saliva antes de soltar la bomba. Esteban y Juliana están viviendo en tu casa. El silencio que siguió fue sepulcral. Camila no parpadeó, no reaccionó. Pero luego, muy lentamente, comenzó a reír. Una risa suave al principio, pero que fue creciendo. Héctor la miró con preocupación. Camila. Ella lo miró con ojos afilados. Héctor. Sí. Llama al juez. Dile que quiero una audiencia. Héctor la miró detenidamente. ¿Estás segura? Ella se levantó de la silla con una tranquilidad inquietante. Voy a recuperar todo lo que me quitaron. Y cuando lo haga, voy a convertirme en la pesadilla de Esteban y Juliana. El día que Camila Montenegro salió del hospital psiquiátrico, el cielo estaba gris, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Afuera la esperaba Héctor Salgado, el único hombre que había permanecido fiel a ella cuando todos los demás la abandonaron. Camila ya no era la misma mujer que había sido antes de su encierro. La Camila que creía en el amor, en la lealtad y en la justicia estaba muerta. En su lugar había nacido alguien mucho más fuerte, alguien que había probado el veneno de la traición y había sobrevivido. Subió al coche sin decir una palabra. Héctor la observó de reojo mientras arrancaba el motor. ¿Quieres ir a casa primero? Camila no respondió de inmediato. Miró por la ventana, viendo pasar las calles de la ciudad que alguna vez fue su reino. No, dijo finalmente, su voz fría como una hoja de acero. Primero vamos a la oficina del juez. Héctor asintió. Todo está listo. La audiencia será en 3 días. Perfecto. Él se aclaró la garganta, incómodo por el silencio que la envolvía. Camila, sé que quieres venganza. Y la tendrás. Pero quiero preguntarte algo. Ella giró la cabeza lentamente hacia él. Dime. ¿Estás segura de que esto no va a destruirte más de lo que ya lo ha hecho? Por un momento, Héctor creyó ver algo en sus ojos. Algo oscuro. Pero Camila solo sonrió con frialdad. No, Héctor. Esto no me va a destruir. Esto me va a devolver la vida. La noticia de que Camila Montenegro estaba libre corrió como pólvora. Esteban Ferrer y Juliana Vélez estaban en la mansión Montenegro, disfrutando de su nueva vida cuando recibieron la llamada de su abogado. Tenemos un problema, dijo el hombre al teléfono. Esteban se frotó las sienes, fastidiado. ¿Ahora qué? Camila solicitó una audiencia urgente.
El silencio en la habitación fue sepulcral. Juliana, que hasta ese momento bebía despreocupadamente una copa de vino, dejó el cristal sobre la mesa con tanta fuerza que casi lo rompe. ¿Cómo demonios salió de ese hospital? Eso no importa, dijo Esteban, apretando la mandíbula. Lo que importa es que debemos asegurarnos de que no tenga ninguna prueba en nuestra contra. El abogado vaciló antes de responder. Tengo un mal presentimiento sobre esto, Esteban. Él lo fulminó con la mirada. No seas idiota. La hemos destruido completamente. No hay manera de que pueda recuperarse. Pero en el fondo, por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque había algo en todo esto que no le cuadraba. Camila Montenegro siempre había sido una mujer difícil de derribar. Si no estaba completamente rota, entonces significaba que estaba tramando algo. Los días previos al juicio fueron un torbellino de preparaciones. Camila no dejó un solo cabo suelto. Junto a Héctor, revisó cada documento, cada testimonio, cada detalle de lo que sería su gran regreso. Y mientras lo hacía, en su interior crecía algo nuevo. Algo oscuro. Había pasado demasiado tiempo sufriendo, demasiado tiempo siendo la víctima. Ya no más. En la soledad de su habitación alquilada, porque su casa ya no le pertenecía, se miró en el espejo. La imagen que le devolvió el reflejo era la de una mujer que había atravesado el infierno y había vuelto. Te van a pagar por cada lágrima que derramé, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El día del juicio, la sala del tribunal estaba repleta. Todos querían presenciar el enfrentamiento entre Camila Montenegro y Esteban Ferrer. Los medios de comunicación, los empresarios que alguna vez le dieron la espalda, los conocidos que en su momento creyeron las mentiras sobre su supuesta locura. Cuando Camila entró al tribunal, todos contuvieron el aliento. Ya no era la mujer débil que había sido llevada al hospital contra su voluntad. Era una diosa de guerra vestida de negro, con la mirada de alguien que ya no tenía miedo a nada. Esteban la observó desde su lugar con el ceño fruncido. Algo en su interior le dijo que había cometido un error. Juliana, a su lado, apretó los dientes. ¿Por qué sonríe?, susurró con un escalofrío en la voz. Esteban no pudo responder. Porque él también lo notó. Camila Montenegro estaba sonriendo. El juicio comenzó con la presentación de las pruebas. La defensa de Esteban era impecable. Documentos falsificados, informes médicos manipulados, testigos pagados que confirmaban que Camila no estaba en condiciones de administrar su propia fortuna. Durante las primeras horas, todo parecía inclinarse a su favor. Hasta que llegó el turno de Camila. Ella se levantó con calma y caminó al frente. Señoría, antes de presentar mi defensa, me gustaría llamar a una testigo especial. Un murmullo recorrió la sala. Esteban frunció el ceño. ¿Qué demonios está haciendo?, le susurró a su abogado. El juez asintió. Adelante, señora Montenegro. La puerta del tribunal se abrió. Y entonces, el silencio cayó como una losa sobre la sala. Esteban sintió que su sangre se congelaba. Porque la persona que entró por esa puerta era Miguel Rojas, el enfermero del hospital psiquiátrico. El único testigo de su crimen. Camila lo miró con una sonrisa gélida mientras Miguel caminaba hacia el estrado. Esteban sintió un nudo en la garganta. Camila, ¿de qué te ríes?, ella giró lentamente hacia él, sus ojos llenos de un brillo peligroso. De lo fácil que fue hundirte. Esteban sintió su mundo derrumbarse. Miguel subió al estrado, tomó asiento y miró al juez con seriedad. Señoría, tengo algo que confesar. El tribunal entero quedó en un silencio sepulcral. Y en ese instante, Esteban Ferrer supo que todo había terminado. El silencio dentro de la sala del tribunal era absoluto. Se podía escuchar la respiración contenida de cada persona presente. Los murmullos que antes recorrían el recinto desaparecieron por completo en el momento en que Miguel Rojas, el enfermero del hospital psiquiátrico, cruzó la puerta y se dirigió al estrado con paso vacilante.
Esteban Ferrer sintió como el sudor frío comenzaba a recorrerle la espalda. Su mandíbula se tensó y sus manos, que hasta hace un momento descansaban con confianza sobre la mesa, se apretaron en puños temblorosos. Alzó la vista y encontró la mirada de Camila Montenegro. Ella lo observaba con una tranquilidad que lo aterrorizó. No era la mirada de una mujer vencida. No era la mirada de alguien que había sido derrotado. Era la mirada de alguien que sabía que ya había ganado. Señor Rojas, dijo el juez con voz grave, ha sido llamado como testigo en este caso. Debo recordarle que está bajo juramento y que cualquier mentira en su declaración tendrá consecuencias legales. Miguel asintió, tragando saliva. Lo entiendo, su señoría. Bien. Proceda. El joven miró a Camila antes de hablar. Se notaba nervioso, pero en sus ojos había determinación. Yo trabajé como enfermero en el hospital psiquiátrico donde la señora Montenegro fue internada. Durante mi tiempo ahí, fui testigo de varias irregularidades con respecto a su diagnóstico y tratamiento. El juez frunció el ceño. ¿Puede explicar a qué se refiere? Miguel respiró hondo. Desde el primer día, me pareció extraño que la señora Montenegro hubiera sido ingresada con un expediente tan detallado. Los médicos ya tenían todo listo, como si su diagnóstico hubiera sido hecho antes incluso de verla en persona. Me pareció sospechoso, pero en ese momento no cuestioné nada. Esteban sintió que su corazón latía con fuerza. Miró al abogado que lo representaba, pero este también parecía desconcertado. Continúe, ordenó el juez. Miguel asintió. Una noche, escuché algo que lo cambió todo. El aire en la sala se volvió pesado. Juliana Vélez se removió incómoda en su asiento, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Yo estaba en la estación de enfermería cuando escuché voces en una de las habitaciones vacías. Me acerqué y reconocí la voz del señor Ferrer y de la señorita Vélez. ¿Puede decirnos exactamente qué escuchó? Miguel tragó saliva y miró directamente al juez. Escuché al señor Ferrer decir que todo había salido como lo planeó, que su esposa estaba completamente anulada y que pronto él tendría el control total de su fortuna. Un murmullo recorrió la sala. Esteban se inclinó hacia adelante con furia. Esto es absurdo. Está mintiendo. Pero Miguel lo ignoró y continuó. También escuché cuando la señorita Vélez se rió y dijo que había sido demasiado fácil. Que Camila era una idiota por haber confiado en su esposo y que pronto desaparecería por completo. Los murmullos en la sala aumentaron. Camila se mantuvo impasible, sin mover un solo músculo de su rostro. Esteban sintió la desesperación crecer dentro de él. Esto no podía estar pasando. Todo había estado bajo control. El juez golpeó el martillo contra la mesa. Silencio en la sala. El alboroto disminuyó lentamente. Señor Rojas, ¿tiene pruebas de lo que está diciendo? Miguel asintió y sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Sí, su señoría. Los ojos de Esteban se abrieron con horror. Eso no puede ser posible. Miguel conectó el dispositivo a un altavoz y presionó reproducir. Y entonces, la voz de Esteban Ferrer llenó el tribunal. Todo salió perfecto. Camila ya no es un problema. En poco tiempo, el juez nos dará el control de su empresa, de su casa, de todo. Nadie va a creerle, está completamente anulada. Luego se escuchó la risa de Juliana. Fue demasiado fácil. La muy estúpida confió en ti ciegamente. Y ahora, está encerrada como una loca mientras nosotros disfrutamos de todo lo que fue suyo. El estruendo en la sala fue ensordecedor. Los periodistas se pusieron de pie, los empresarios se miraron unos a otros incrédulos. El juez golpeó la mesa con el martillo repetidas veces para restablecer el orden. Pero el caos ya se había desatado. Camila Montenegro acababa de ganar. Esteban sintió su mundo colapsar. Su respiración se volvió errática. Juliana lo miró con el pánico pintado en el rostro. Esteban, ¿qué hacemos? Pero él no tenía respuesta. Porque ya no había nada que hacer. Las siguientes horas fueron un torbellino. El juez ordenó una investigación inmediata.
Se enviaron solicitudes para revisar todas las cuentas y documentos que Esteban había firmado en los últimos meses. Se descubrieron fraudes, manipulaciones, sobornos a médicos. La sentencia preliminar fue inmediata. Esteban Ferrer y Juliana Vélez fueron arrestados en plena sala del tribunal. Camila Montenegro los observó mientras los policías los esposaban. Juliana forcejeó, gritando desesperada. «Esto es un error. No pueden hacerme esto». Camila se acercó lentamente a ella y la observó con la misma frialdad con la que Juliana la había mirado en el hospital. «¿Sabes qué es lo más irónico?», susurró. «Que cuando me dijiste que estabas a punto de casarte con Esteban, en realidad estabas a punto de caer con él». Juliana la miró con horror. «Camila, tú ganaste la primera batalla. Pero yo gané la guerra». Los ojos de Juliana se llenaron de lágrimas. Los policías la arrastraron fuera del tribunal. Cuando Esteban pasó frente a Camila, se detuvo por un segundo. Ella lo miró sin rastro de amor ni de odio. Solo con una certeza absoluta. «¿Por qué?», susurró él. «¿Por qué tuviste que arruinarlo todo?». Camila inclinó la cabeza con una sonrisa gélida. «Porque yo nunca estuve destruida, Esteban. Solo estaba esperando el momento perfecto para enterrarte». Los policías lo jalaron y se lo llevaron. La puerta del tribunal se cerró. Y con ese sonido, la pesadilla de Camila Montenegro terminó para siempre. El tribunal quedó en silencio tras la salida de Esteban y Juliana, pero en la atmósfera aún se sentía la tensión de la destrucción que acababa de ocurrir. Los murmullos se apagaron lentamente mientras los espectadores procesaban lo que acababan de presenciar. Camila Montenegro, la mujer que fue humillada, internada y traicionada, acababa de hacer caer a sus enemigos con una frialdad absoluta. Camila permaneció de pie, observando la puerta por la que se habían llevado a su esposo y a la amante que la había despreciado. Su corazón latía fuerte, pero su rostro no reflejaba emoción alguna. Sus labios seguían curvados en una ligera sonrisa de victoria, pero dentro de ella, algo empezaba a quebrarse en silencio. Héctor Salgado, su abogado y único amigo verdadero en esos tiempos oscuros, se le acercó con cautela. «Camila, lo lograste». Ella parpadeó lentamente y giró la cabeza hacia él. «Sí», susurró, «lo logré». Pero su voz carecía de satisfacción. El juez se aclaró la garganta y pidió a todos que desalojaran la sala. Camila salió con paso firme, ignorando los flashes de las cámaras y los reporteros que la bombardeaban con preguntas. «Señora Montenegro, ¿cómo se siente tras su victoria? ¿Qué mensaje le daría a las mujeres que han pasado por lo mismo? ¿Planea recuperar su imperio?». Las voces se mezclaban, pero para Camila eran solo ruido de fondo. Nada de eso le importaba. Solo quería silencio. La casa donde había crecido, donde había sido feliz, donde había construido su vida con Esteban, ya no le pertenecía. Regresar a ella no era una opción. Así que se dirigió a un hotel de lujo en el centro de la ciudad, un lugar donde el pasado no pudiera alcanzarla tan fácilmente. Apenas cerró la puerta de la habitación, se quitó los tacones y caminó descalza por el suelo frío. La imagen de Esteban esposado, con los ojos llenos de furia y miedo, se repetía en su mente como una película en bucle. Se dejó caer en la cama y suspiró. Había esperado este día por meses, había soñado con su venganza, con el momento en que Esteban y Juliana recibieran su castigo. Pero ahora que todo había terminado, una sensación extraña se apoderó de su pecho. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Esto era suficiente? Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Las lágrimas cayeron silenciosas, rodando por sus mejillas hasta empapar las sábanas. No eran lágrimas de tristeza ni de felicidad. Eran lágrimas de vacío. Porque por más que Esteban estuviera en la cárcel, por más que Juliana hubiera caído con él, nada podía devolverle los años que le arrebataron. A la mañana siguiente, despertó con los ojos hinchados y el cuerpo pesado. Se obligó a levantarse, a ponerse de pie frente al espejo. La mujer que la miraba de vuelta no era la misma que había sido antes de todo este infierno. Era más fuerte, más sabia,
pero también más dura. Tomó una ducha caliente y se vistió con ropa sencilla, dejando atrás los atuendos elegantes y calculados que había usado en el juicio. Hoy no quería aparentar nada. Se sentó en el pequeño balcón de la habitación y encendió un cigarro. Nunca había sido fumadora, pero esta mañana necesitaba algo que la distrajera del peso de su propia mente. ¿Y ahora qué? Susurró al viento. Porque la venganza había sido su propósito durante tanto tiempo que ahora que la había consumado, no sabía qué hacer con su vida. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era Héctor. Sí. Camila, hay algo que debes saber. Ella suspiró. Si es sobre la sentencia de Esteban y Juliana, no me interesa. No es sobre ellos. Es sobre ti. Camila frunció el ceño. ¿Qué pasa? Héctor guardó silencio por un segundo antes de soltar la bomba. Los Montenegro quieren verte. Sentada en una oficina privada de un bufete de abogados, Camila se enfrentó a las únicas personas que alguna vez le importaron después de la muerte de sus padres, sus tíos y primos. Todos ellos la habían abandonado cuando Esteban la hizo pasar por loca. Todos ellos habían creído en su mentira. Camila, comenzó su tía Isabel, con un tono de voz suave y ensayado. Lamentamos mucho todo lo que pasaste. Camila sonrió, pero no con calidez. ¿De verdad? Preguntó con sarcasmo. Qué interesante, porque cuando estaba encerrada en ese hospital, ninguno de ustedes levantó un solo dedo para ayudarme. Hubo un incómodo silencio en la sala. No sabíamos qué hacer, susurró su prima Renata. Podrían haber creído en mí, respondió Camila con frialdad. Su tío Santiago carraspeó y tomó la palabra. Mira, Camila. Todos cometimos errores. Pero queremos enmendarlos. Ella arqueó una ceja. ¿Enmendarlos? Queremos que regreses a la familia. Camila se echó a reír. No sé qué es más patético, si el hecho de que crean que todavía me importa la familia o que piensen que voy a olvidar lo que me hicieron. Camila, queremos que vuelvas a la empresa. La carcajada de Camila se apagó lentamente. Ah, ya veo. Eres una Montenegro, continuó su tío. La empresa te necesita. Camila se levantó lentamente. No, dijo con firmeza. Ustedes me necesitan porque mi nombre otra vez significa algo. Camila, por favor, piensa bien lo que dices. Ella tomó su bolso y se encaminó a la puerta. Yo ya pensé bien todo. ¿Y saben qué? Prefiero ser una Montenegro muerta que una vendida. Los dejó ahí, con la boca abierta, viendo cómo la mujer que alguna vez menospreciaron les daba la espalda. Y no miró atrás. Salió a la calle y respiró hondo. El sol golpeó su rostro, iluminando cada una de las cicatrices invisibles que llevaba consigo. La venganza había sido su meta, pero ahora se daba cuenta de que aún quedaban muchas batallas por pelear. La principal era consigo misma. Porque sí, había recuperado su dignidad, su poder y su verdad. Pero ahora tenía que enfrentarse al hecho de que el dolor no desaparecía con la venganza. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer con su vida. Camila Montenegro caminó por las calles de la ciudad con pasos firmes, pero en su interior todo era un torbellino. Desde que salió del tribunal, la euforia de su venganza comenzaba a desvanecerse y, en su lugar, solo quedaba un vacío inquietante. Había ganado. Había destruido a Esteban y a Juliana. Recuperó su libertad, su dignidad. Pero, ¿y ahora qué? Miró a su alrededor y sintió que nada le pertenecía. Aquella ciudad, que alguna vez fue su hogar, ahora le parecía ajena. Las calles, los edificios, las luces, todo parecía igual, pero ella ya no era la misma. Ya no era la mujer que creía en el amor, en la lealtad, en la familia. Encendió un cigarro, aunque nunca había sido fumadora. Inhaló el humo con lentitud y lo soltó en el aire frío de la tarde. Todo lo que la había mantenido viva hasta ese momento era el deseo de venganza. Ahora que lo había conseguido, no quedaba nada. Un coche negro se detuvo frente a ella. Héctor Salgado bajó del auto y la observó con cautela. ¿Estás bien?
Camila soltó una risa amarga. No lo sé, Héctor. Él suspiró y abrió la puerta del coche. Sube. Vamos a hablar. Ella apagó el cigarro con la punta del zapato y entró en el vehículo. Mientras Héctor conducía, el silencio entre ellos se volvió denso. Lo de tu familia era predecible, comentó él finalmente. Camila se recargó contra el asiento y cerró los ojos. Todos ellos me dieron la espalda cuando más los necesité. Ahora que he vuelto, creen que pueden venir a recoger las obras de lo que queda de mí. No son más que buitres. Pero tú, Héctor la miró de reojo. ¿Tú qué quieres, Camila? Ella abrió los ojos y fijó la vista en la ciudad que pasaba por la ventana. No lo sé. Héctor estacionó el auto frente a un edificio de oficinas y se giró hacia ella. Yo sí lo sé. Camila lo miró con curiosidad. Dime. Él sonrió con malicia. Vas a recuperar tu imperio. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. Mi empresa ya no me pertenece. No todavía. Ella lo miró en silencio. ¿Qué estás diciendo? Héctor se inclinó hacia ella con una sonrisa calculadora. Esteban cayó, pero su influencia no desapareció. Aún hay gente en la junta directiva que fue puesta por él, personas que te traicionaron, que permitieron que te internaran, que se beneficiaron de tu caída. Camila sintió una punzada en el pecho. Lo sé. Entonces, ¿por qué detenerte ahora? Ella no respondió. Héctor sonrió más. Pensaste que la venganza terminaba con Esteban y Juliana, pero aún hay muchas cuentas pendientes. Camila cerró los ojos y suspiró. Quiero recuperar lo que es mío. Entonces hazlo. Pero no puedes ser la misma de antes. Camila abrió los ojos lentamente. ¿Y quién debo ser, Héctor? Él la miró con intensidad. Alguien implacable. Los días siguientes fueron una tormenta de reuniones, estrategias y movimientos silenciosos. Camila Montenegro no perdió el tiempo. Si iba a recuperar su empresa, lo haría con la misma frialdad con la que destruyó a Esteban. Una semana después, entró por primera vez a la que alguna vez fue su oficina. Las miradas de los empleados la siguieron mientras avanzaba con paso seguro, vestida con un traje negro impecable y los labios pintados de rojo sangre. Nadie se atrevió a detenerla. En la sala de juntas, los directivos la esperaban con expresiones tensas. Eran los mismos que permitieron que Esteban la despojara de todo. Camila tomó asiento en la cabecera de la mesa y cruzó las piernas con elegancia. Damas y caballeros, comenzó con voz serena, vengo a recuperar lo que me pertenece. Uno de los directivos, un hombre de unos 60 años llamado Arturo Montalvo, carraspeó. Camila, sabemos que pasaste por un momento difícil, pero la empresa ha seguido funcionando sin ti. Ella sonrió. Sí. Funcionando con las mismas personas que traicionaron a la mujer que construyó todo esto. Los hombres en la mesa intercambiaron miradas incómodas. Legalmente, no puedes exigir tu puesto de regreso, se atrevió a decir otro de los directivos. Camila apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. No lo necesito. Los ejecutivos la miraron confundidos. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró con una sonrisa helada. Voy a comprarlos a todos. El silencio en la sala fue absoluto. Voy a comprar sus acciones, una por una. No me importa cuánto cuesten. Cuando termine, no quedará ni un solo hombre aquí que me haya traicionado. Montalvo se removió en su asiento. Eso es imposible. Camila se levantó con calma y les dedicó una última mirada. ¿Imposible? Nada es imposible. Dicho eso, salió de la sala sin esperar una respuesta. Sabía que ya había ganado. Las semanas siguientes fueron una guerra silenciosa. Camila Montenegro comenzó a comprar acciones de la empresa de forma meticulosa, sin levantar sospechas. Utilizó nombres de confianza, testaferros, aliados invisibles. Uno por uno, los directivos comenzaron a caer. Algunos vendieron por miedo. Otros, por necesidad. Y los que se resistieron, fueron destruidos.
Cuando finalmente logró la mayoría, convocó una reunión de emergencia. Se sentó en la cabecera de la mesa y miró a los que aún quedaban con una sonrisa de satisfacción. Como verán, ahora poseo el control absoluto de la empresa. Las caras de los traidores se llenaron de terror. Camila tomó un respiro y soltó la sentencia final. Están despedidos. El caos estalló en la sala. Esto es un abuso de poder. No puedes hacer esto. Camila se levantó con calma. No solo puedo hacerlo. Lo acabo de hacer. Los guardias de seguridad entraron y sacaron a cada uno de los hombres que alguna vez la traicionaron. Cuando la última puerta se cerró, Camila Montenegro se quedó sola en la sala de juntas. Sonrió y cerró los ojos por un momento. Por fin, todo era suyo otra vez. Esa noche, celebró su victoria con una copa de vino en el balcón de su nuevo departamento. La ciudad se extendía frente a ella, brillante e infinita. Pero en el fondo, algo la inquietaba. Había recuperado su empresa. Había destruido a sus enemigos. Había demostrado que nadie podía pisotearla. Y aún así, seguía sintiendo ese vacío en el pecho. Porque la venganza había consumido tanto de ella que no sabía quién era sin ella. Miró su reflejo en el vidrio de la ventana y se preguntó: ¿qué vendrá después? Y por primera vez en su vida, no tuvo una respuesta. El viento helado golpeaba el ventanal de su nuevo departamento mientras Camila Montenegro observaba la ciudad desde lo alto. La copa de vino en su mano estaba intacta, olvidada, como tantas otras cosas en su vida. Lo había logrado. Había destruido a Esteban. Había humillado a Juliana. Había recuperado su empresa. Había expulsado a cada uno de los traidores que se habían beneficiado de su caída. Era dueña de su destino nuevamente. Y sin embargo, en la profundidad de su alma, un vacío oscuro la devoraba lentamente. Cerró los ojos y apoyó la frente contra el vidrio frío. Su reflejo era el de una mujer que había renacido del fuego, pero algo en su mirada la inquietaba. No era satisfacción lo que veía. Era soledad. El sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. «Héctor», suspiró antes de contestar. «Dime. Tenemos un problema». La voz de Héctor sonaba tensa. Camila giró sobre sus talones y caminó hacia la sala con el ceño fruncido. «¿Qué pasó?» «Esteban». El nombre de su exmarido hizo que su cuerpo se pusiera rígido. «¿Qué hay con él?» «Acaba de llegarme información desde la cárcel. Está negociando su sentencia». El corazón de Camila latió con fuerza. «Explícate». Héctor suspiró del otro lado de la línea. Sabíamos que eventualmente intentaría hacer algo, pero no esperábamos que fuera tan rápido. Parece que está colaborando con las autoridades. Quiere reducir su condena. Camila sintió un escalofrío. ¿Y qué demonios tiene para ofrecer? El silencio de Héctor duró más de lo que le gustó. Camila, él tiene documentos. Documentos que podrían meterte en problemas. La sangre de Camila se congeló. Eso es imposible. No tanto. Esteban manejó tus finanzas por años. Si tiene pruebas de algún movimiento sospechoso, podría utilizarlo en tu contra. Camila cerró los ojos y apretó la mandíbula. Si cree que puede ganar, es más estúpido de lo que pensaba. El problema es que no está solo. Hay gente interesada en verlo libre. Ella abrió los ojos lentamente. ¿Quién? Héctor guardó silencio por un momento antes de responder. Tu familia. El aire se volvió pesado. Camila sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Mi familia? Los Montenegro nunca aceptaron que los dejaras fuera del negocio. Ahora que tienes el control total, están buscando una forma de debilitarte. Si logran que Esteban salga antes de tiempo, lo usarán en tu contra. Camila sintió una rabia fría crecer dentro de ella. Esa gente ya no es mi familia. Pero siguen teniendo poder. Ella inhaló profundo. Su mente trabajaba rápidamente, buscando la mejor forma de contrarrestar el movimiento. No pienso permitirlo.
¿Qué vas a hacer? Voy a recordarles quién soy. La mansión Montenegro se alzaba imponente en medio de la noche. Camila no había puesto un pie allí desde que Esteban y Juliana la habían expulsado de su propia vida. Ahora, estaba de vuelta. La enorme puerta de roble se abrió con un crujido y un mayordomo la miró con sorpresa. Señora Montenegro. Llévame con ellos. Ahora. El hombre tragó saliva y asintió. Camila caminó con paso firme por los pasillos de la casa donde creció. No sintió nostalgia ni tristeza. Solo determinación. Cuando entró al salón principal, su familia estaba reunida, conversando en voz baja. Su tío Santiago fue el primero en notar su presencia. Camila. Ella sonrió, pero no había calidez en su expresión. ¿Desde cuándo están en contacto con Esteban? Los murmullos cesaron. Su tía Isabel trató de fingir sorpresa. No sé de qué hablas, querida. No me llamen querida. Su prima Renata entrelazó las manos con nerviosismo. Camila, todos cometimos errores en el pasado. Pero la familia siempre. La familia no es nada para mí, la interrumpió Camila con frialdad. Quiero una respuesta. Ahora. Su tío Santiago se levantó con un suspiro. Está bien. No lo negaremos. Nos reunimos con Esteban. Camila sintió su corazón latir con fuerza, pero mantuvo su expresión de hielo. ¿Por qué? Porque queremos recuperar lo que nos pertenece. Nada les pertenece. Papeles falsificados, movimientos irregulares. Sabemos que Esteban tiene información que podría hacerte caer. Camila arqueó una ceja. ¿Y qué piensan hacer? ¿Sacarlo de la cárcel para que los ayude a quitarme todo de nuevo? Su tía Isabel trató de sonreír. Queremos un acuerdo. No hay acuerdos. No puedes enfrentarte a todos, Camila. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Quieren apostar? El silencio en la habitación se volvió pesado. Ustedes no tienen idea de lo que yo soy capaz de hacer ahora. Santiago la miró con desprecio. Eres una Montenegro. Crees que eres invencible, pero en el fondo, sigues siendo la misma niña que solo quería amor. Camila sonrió con frialdad. Tienes razón. Fui esa niña. Pero murió el día que ustedes me abandonaron. Se giró y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y habló sin mirarlos. Si intentan algo contra mí, los destruiré. Y salió sin mirar atrás. Esa noche, Camila no durmió. Se sentó en su oficina y revisó cada documento, cada transacción, cada posible debilidad en su empresa. No permitiría que Esteban la alcanzara. Pero en la madrugada, cuando el cansancio se volvió insoportable, se dejó caer en el sillón y cerró los ojos. Y por primera vez en años, soñó con el pasado. Soñó con su padre, con su madre. Soñó con una niña que corría por los pasillos de la mansión, riendo sin preocupaciones. Soñó con la versión de sí misma que alguna vez creyó en la familia. Y cuando despertó, con el amanecer tiñendo su oficina de un dorado melancólico, se dio cuenta de algo. Había ganado todas las batallas. Pero había perdido demasiado en el camino. La noche caía sobre la ciudad mientras Camila Montenegro permanecía en su oficina, inmóvil, con la mirada fija en los ventanales que daban a la metrópoli. Desde esa altura, podía ver el mundo moverse, la gente ir y venir, autos cruzando avenidas, luces parpadeando en edificios cercanos. Todo seguía girando, pero dentro de ella había un vacío que ni el poder ni la venganza habían logrado llenar. Había destruido a Esteban. Había humillado a Juliana. Había recuperado su empresa. Había tomado venganza contra cada uno de los traidores que permitieron su caída. Era la dueña de su destino. La reina de su propio imperio. ¿Por qué, entonces, no se sentía satisfecha? Su teléfono vibró sobre el escritorio. No necesitaba ver la pantalla para saber quién era. Dime, Héctor. La voz de su abogado sonaba tensa. Se adelantaron. Camila cerró los ojos un instante y exhaló con paciencia. ¿Quiénes? Tu familia y Esteban.
Camila se giró lentamente, apoyando las manos sobre su escritorio. Explícate. Los Montenegro lograron que la Junta Judicial reconsiderara la sentencia de Esteban. Han conseguido trasladarlo a una prisión de mínima seguridad y, si todo sigue así, en menos de 2 semanas estará libre. Camila apretó la mandíbula. ¿Cómo lo lograron? Influencias. Dinero. Y lo más importante, información. El corazón de Camila latió con fuerza. ¿Qué información? El silencio de Héctor le hizo saber que la respuesta no le iba a gustar. Tienen documentos que podrían comprometerte. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso es imposible. No del todo. Esteban manejó tus finanzas por años. Tiene pruebas de ciertas transacciones que podrían usarse en tu contra si deciden ensuciar tu nombre. Camila se pasó una mano por el cabello, caminando en círculos. Ese bastardo. Camila, tienes que ser cuidadosa. Si haces un movimiento en falso, podrían usar esto para destruirte. Ella se detuvo y levantó la mirada hacia la ventana. No pienso permitirlo. ¿Qué vas a hacer? Camila sonrió con frialdad. Voy a recordarle a Esteban lo que significa meterse conmigo. Al día siguiente, Camila Montenegro entró en la prisión con un porte impecable. Vestía un traje beige ajustado, con tacones que resonaban en el suelo con cada paso firme. Sus gafas oscuras ocultaban su mirada, pero no su presencia imponente. Los guardias la condujeron a la sala de visitas privadas. Tomó asiento con calma y cruzó las piernas. No estaba ahí para pedir nada. Estaba ahí para dar una sentencia. Cuando Esteban Ferrer entró en la habitación, su expresión fue una mezcla de sorpresa y burla. No pensé que vendrías a despedirte. Camila no respondió de inmediato. Se quitó las gafas con lentitud y lo miró fijamente. Vas a pudrirte en este lugar. Él soltó una risa baja y se sentó frente a ella. ¿Eso crees? Querida, tengo más vidas que un gato. Estoy a punto de salir y cuando lo haga. Cuando lo hagas, no tendrás nada, lo interrumpió Camila, su voz suave pero letal. No te equivoques, Esteban. Tal vez logres salir de este lugar, pero allá afuera ya no eres nadie. Él apoyó los codos sobre la mesa y la miró con una sonrisa torcida. Tú también fuiste nadie, Camila. ¿Recuerdas? Cuando estabas en esa celda psiquiátrica, suplicando que alguien creyera en ti. Ella no parpadeó. Y ahora mírame. El silencio cayó entre ellos. Esteban se humedeció los labios, su sonrisa se volvió tensa. Tienes razón. Pero la diferencia entre nosotros es que yo siempre encuentro la manera de volver. Camila se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Eso crees? Él la miró con cautela. ¿Qué hiciste? Camila sonrió. Cuando salgas de aquí, te estaré esperando. Esteban se tensó. Camila. Te quitaré todo. Tu reputación. Tu dinero. Tu libertad. Y cuando no tengas nada, cuando estés completamente solo, sin un alma en el mundo que te ayude, entonces vendrás a mí. Él apretó la mandíbula. Nunca haría eso. Oh, Esteban. Ella dejó escapar una risa helada. Vas a hacerlo. Y cuando eso pase, seré yo quien decida si te dejo vivir o si termino lo que empezaste. Por primera vez en su vida, vio miedo en los ojos de Esteban Ferrer. Y ese era su verdadero triunfo. Se levantó sin decir una palabra más y salió de la sala sin mirar atrás. El día que Esteban Ferrer salió de prisión, ya no quedaba nada de él. Camila Montenegro había cumplido su promesa. Había movido sus fichas con maestría, bloqueó todas sus cuentas, compró las propiedades que alguna vez fueron suyas a precios ridículos. Utilizó su influencia para asegurarse de que nadie en la ciudad quisiera hacer negocios con él. Esteban Ferrer, el hombre que una vez lo tuvo todo, caminó por las calles sin rumbo, con la ropa que llevaba puesta el día de su arresto y un pasado que lo perseguía como un fantasma. Nadie lo ayudó. Nadie le ofreció una mano. Camila Montenegro había hecho lo imposible. Lo había convertido en un hombre invisible.
Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de su oficina, Camila se sirvió una copa de vino y la giró entre sus manos. Había ganado. Había vencido a todos sus enemigos. Pero, ¿a qué precio? Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada de una mujer que lo había logrado todo y que ya no tenía nada. La reina estaba sola en su trono. Y por primera vez se preguntó si la venganza realmente valía la pena. Si esta historia te atrapó con su drama, venganza y giros impactantes, no olvides dejar tu comentario. ¿Qué te pareció el destino de Camila Montenegro? ¿Crees que la venganza valió la pena o que su soledad fue el verdadero castigo? Dale like al video, suscríbete para más historias llenas de emoción y comparte tu opinión con nosotros. Tu apoyo es clave para seguir trayendo más contenido como este.